presidenciable argentina evita reunirse con embajador de Estados Unidos. Miriam Bregman, candidata izquierdista a la presidencia de Argentina, se niega a reunirse con el embajador estadounidense en Buenos Aires por razones políticas. En una carta remitida al diplomático norteamericano, Mark Stanley, quien la había invitado a dialogar para ampliar las relaciones bilaterales de los dos países, Bregman, candidata por el Frente de Izquierda y de Trabajadores, Unidad, FITU, explicó las razones por las que rechazó la invitación. Somos antiimperialistas. Cuestionamos la injerencia política y económica que su país ejerce y ejerció en nuestra región, donde ha tenido numerosas intervenciones militares para destituir gobiernos que no eran de su agrado, subrayó la diputada argentina. La también activista por los derechos humanos añadió que no ve necesario que una candidata presidencial aborde sus propuestas con representantes diplomáticos de otros países, ya que se trata de una posición soberana elemental, una práctica que tampoco se lleva a cabo en Estados Unidos. No vemos por qué deberíamos actuar de otro modo. Sobre todo, cuando somos una fuerza política que cuestiona la injerencia económica y política de su país en el nuestro, sostuvo Bregman en la misiva, publicada el lunes. La abogada arremetió también contra Washington por reprimir las luchas en el país norteamericano contra el esclavismo y el racismo, y acusó a sus autoridades de ser cómplices del asesinato de los líderes de estos corrientes, como Malcolm X y Martin Luther King Jr. De este modo, criticó a Estados Unidos por ejercer un dominio hegemónico sobre otros países a través de su poderío en organismos financieros mundiales como el Fondo Monetario Internacional, FMI. En este contexto, condenó el bloqueo inhumano de Estados Unidos a Cuba desde hace más de 6 décadas, la ocupación del territorio cubano, precisamente en Guantánamo, desde hace más de 20 años, donde mantiene un centro ilegal horrífico e infame de detención. La candidata izquierdista también denunció la oposición de Estados Unidos al reclamo soberano de Argentina por las Islas Malvinas, y el apoyo que brindó al Reino Unido durante la guerra de 1982. Argentina celebrará el 22 de octubre próximo las elecciones generales para elegir al presidente, al vicepresidente del país, al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los gobernadores de las 21 provincias, a los 130 ocupantes de los asientos de la Cámara de Diputados, los 24 senadores, y los legisladores provinciales, intendentes y concejales municipales. Corea del Norte ante la ONU. Estados Unidos, a punto de provocar guerra nuclear. Corea del Norte ha advertido desde las Naciones Unidas que la península coreana está en riesgo de una guerra nuclear debido a las provocaciones de Estados Unidos. La situación militar en y en torno a la península coreana se dirige hacia el borde de una guerra nuclear, ha dicho este martes el embajador norcoreano ante Naciones Unidas, Kim Song, en un discurso en la Asamblea General, y ha culpado de ello a Estados Unidos por sus actos temerarios en el noreste asiático. Ha dicho que Estados Unidos, con el envío frecuente de submarinos y bombarderos nucleares estratégicos que portan armas nucleares dentro y alrededor de la península de Corea por primera vez en décadas, estaba dando pasos prácticos para materializar su intención siniestra de provocar una guerra nuclear. Kim ha fustigado también al actual gobierno conservador de Corea del Sur por la frágil y tensa situación vivida actualmente en la península. Debido a su política aduladora y humillante de depender de fuerzas extranjeras, la península de Corea se encuentra en una situación de peligro inminente de estallido de una guerra nuclear, ha dicho en alusión al presidente surcoreano,
Yoon Suk-yeol, quien aboga por construir una alianza con Washington. Ha denunciado además la formación del Grupo Consultivo Nuclear, a través del cual Estados Unidos espera integrar mejor su capacidad nuclear con las fuerzas convencionales de Corea del Sur, y señalado que el grupo estaba comprometido con la planificación, operación y ejecución de un ataque nuclear preventivo contra la RPDC, República Popular Democrática de Corea, el nombre oficial de Corea del Norte. Las tensiones en la península de Corea se encuentran en uno de sus puntos más álgidos desde que fracasaran las negociaciones sobre la desnuclearización entre Washington y Pyongyang. En julio pasado, Estados Unidos elevó las tensiones con Pyongyang al enviar un submarino con misiles balísticos con capacidad nuclear a Corea del Sur, ante el cual Pyongyang amenazó a Washington con represalias nucleares. Pyongyang, criticado por sus pruebas de misiles y su programa nuclear, ha dicho una y otra vez que sus armas nucleares son un medio de autodefensa ante las acciones hostiles de Estados Unidos que amenazan la existencia de Corea del Norte como Estado. Corea del Norte advierte estar al borde de una guerra nuclear por actividad de Estados Unidos. El representante de Corea del Norte ante la ONU advirtió el martes del riesgo existente de una guerra nuclear en la península coreana, debido, en particular, a los actos temerarios de Estados Unidos. La continua histeria de Estados Unidos y sus aliados en términos de confrontación nuclear, están llevando a la península coreana a una situación militar al borde de la guerra nuclear, advirtió el embajador de Pyongyang Kim Son, en un discurso ante la Asamblea General de la ONU. Kim arremetió contra la política de Washington en el noreste asiático y denunció una situación actual peligrosa que es culpa de Estados Unidos, que busca perfeccionar su ambición hegemónica por todos los medios sobreestimando su poder. Para el representante del régimen comunista de Kim Jong-un, la responsabilidad también recae en las fuerzas gobernantes de la República de Corea, Corea del Sur, que pretenden imponer el azote de una guerra nuclear contra nuestra nación. Seúl estaría obsesionado con la sumisión voluntaria a Estados Unidos y la confrontación fratricida, concluyó el diplomático norcoreano.